escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene, dígalo conmigo, las 7 estrellas en su diestra, quiere decir en su mano derecha. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto, toma atención a eso. Verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los que has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido ¿qué? Paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? Tu primer amor. Eso siguiente. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Y qué dice más? La instrucción. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Verso 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Verso 7. El que tiene oído, termina diciendo la palabra, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer, ¿de dónde? Del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Yo presento esta palabra delante de ti y declaro, Padre bendito, que tú nos vas a hablar a cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, Señor, y los que están en línea, y que esa palabra traerá vida y transformación para la gloria de tu nombre. Amén y amén. ¿Puede dar un aplauso al Señor con todo su corazón? Puede tomar su asiento. Y hoy el mensaje se llama regresando a nuestro propósito, o regresando a tu propósito. Dile al que tienes al lado, tienes que regresar a tu propósito. Tienes que regresar a tu propósito. Amén. Y esta palabra a través del libro de Apocalipsis nos enseña la figura de 7 iglesias. Diga conmigo, 7 iglesias. Y cada una de ellas tiene una dirección de parte de Dios, pero también tiene una corrección de parte de Dios. ¿Está conmigo? Porque cada una de las iglesias tiene que cumplir un propósito en la tierra. Digan amén. De la misma forma, usted y yo tenemos un propósito en Dios, pero ese propósito va a ser atacado para que no se cumpla el propósito de Dios. Y es por eso que usted y yo tenemos que estar atentos, que no podemos seguir caminando sin saber que estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos llamó y nos escogió. ¿Cuántos me entienden? Por eso la iglesia tiene que entender ello. Y por eso las 7 iglesias del Apocalipsis, cada una de ellas habla de una instrucción, cada una de ellas habla de una corrección, cada una de ellas habla de lo que el plan de Dios que tiene para cada una de ellas. Pero de la misma forma, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Dios tiene un plan y un propósito para con cada una de nuestras familias. ¿Cuántos lo creen? La iglesia es figura de nosotros, es figura de nuestras familias. De la misma manera, hermano, nosotros podemos saber que a través de la vida del pueblo de Israel hay una enseñanza muy grande y muy poderosa que nosotros tenemos que conocer. Dios tenía un plan de un pueblo escogido llamado Israel, pero ese pueblo de Israel se desvió del camino y por lo tanto pagó las consecuencias con 70 años de cautiverio. ¿Sí o no? Pero la gracia de Dios, diga conmigo, pero la gracia viene a través de la palabra profética. Y Dios comenzó a enviar esa palabra profética hasta que se cumpliera. Número 1, para que no sucediera lo que iba a suceder. Pero número 2, después Dios trajo la palabra que Dios haría volver a su pueblo, volver a su propósito.
Y hoy existe Israel porque nació en el corazón de Dios. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios sabía que había una nación dentro de él. Y hasta el día de hoy, después de miles de años, podemos decir que el plan de Dios que nació en Abraham se ha cumplido y se seguirá cumpliendo para la gloria de él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos a alabar a Dios. A través de este pasaje del libro de Apocalipsis capítulo 2 podemos ver, punto número 1, quiero saber que la figura de esta iglesia de Éfeso tiene unas características fundamentales. Y yo quiero que tú y yo entendamos que Dios nos ha dado ciertas características a cada iglesia, a cada familia y a cada persona. Cada uno de nosotros tenemos una característica fundamental. Ninguno de nosotros somos iguales. Somos todos diferentes, pero todos somos importantes en el propósito de Dios. ¿Cuántos me entienden? Lo que tú tienes, yo no lo tengo. Lo que yo tengo, tú no lo tienes. Pero juntos cumplimos el propósito de Dios. ¿Cuántos me entienden? Por eso es tan importante entender esto. Hay características fundamentales que se necesitan en el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Pero también hay características fundamentales en una familia. Hay habilidades del padre, hay habilidades de la mamá, y que juntos pueden cumplir el propósito que Dios tiene para esa familia. Pero también tiene que recordarse que hay un adversario. Pero también tiene que recordarse que hay uno que se opone al cumplimiento del propósito. Y cuando nosotros entendemos que hay alguien que se levanta para interferir en el cumplimiento del propósito, entonces vendrá, número 1, un espíritu de división entre nosotros. Porque una cosa es que el hombre busque por un lado a Dios y la mujer por un lado a Dios y los hijos por otro lado a Dios. Otra cosa es cuando el hombre y la mujer, toma atención, buscan juntos con los hijos a Dios, porque ahí se va cumpliendo el propósito de Dios. ¿Cuántos me entienden? Es completamente diferente cuando cada uno de nosotros operamos individualmente o independientemente. Cuán poderoso es cuando la iglesia, cuando hablo de la iglesia, hablo de la familia también. Cuando hablo de la iglesia también hablo del matrimonio. ¿Cuántos me entienden lo que digo? Cuando hay un matrimonio unido, la gloria de Dios se manifiesta. Hay una unción que cae, como dice la Biblia en el Salmo 133. ¿Cuántos me entienden? Hay una unción que se desata. Pero tome atención, que se desata, que Dios quiere traer bendición. Pero cuando nosotros caemos en el espíritu de división en nuestra propia familia, en nuestra propia familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, entonces hay una unción que se detiene. Usted y yo tenemos que ser buscadores de esa unidad. Usted y yo tenemos que saber que entre nosotros no hay competencias. En el cuerpo de Cristo no hay competencias. En el cuerpo de Cristo hay propósitos. ¿Cuántos me entienden? Esta iglesia, dice la escritura en el capítulo 2, que tenía obras. Quiere decir que hacían obras. Y qué bueno es hacer obras. Y eso no es malo. Qué bueno es hacer, traer, llevar alimento a las gentes necesitadas. Qué bueno es eso. Qué bonito es hacer eso. Qué bonito es repartir regalos a los niños en Navidad, llevar comida a los hombres en acción de gracias. Todo eso es bonito. Y gloria a Dios por eso. Esta iglesia de Éfeso tenía características de obras. Pero no solamente tenía características de obras. Esta iglesia tenía características que trabajaba arduamente. ¿Está conmigo? Y Dios sigue diciendo, y ciertamente, qué bueno es que nosotros trabajemos como iglesia arduamente. Qué bueno es que usted como padre trabaje arduamente para traer alimento a su casa. Gloria a Dios por eso, y bueno es eso. Pero dice aquí la escritura que esta iglesia amaba la justicia. ¿Está aquí o no? Usted y yo tenemos que amar la justicia, pero la justicia que viene del cielo. Pero me habla también que esta iglesia tenía discernimiento. ¿Está aquí? Esta iglesia tenía discernimiento. Y qué poderoso es cuando en una familia hay discernimiento. Qué poderoso cuando en la cabeza, en el corazón, en el espíritu de un hombre, de Dios, de un padre, de jefe de familia, hay discernimiento. ¿Está conmigo? Eso es poderoso. Diga conmigo, todo eso es poderoso. Pero dice aquí también que esta iglesia tenía dones espirituales. Porque dice que tenía paciencia. Y la paciencia es un don espiritual, un don del espíritu. Y nosotros necesitamos operar en los dones espirituales.
Muchos de nosotros hemos recibido dones de parte del Señor. ¿Alguien me entiende lo que digo o no? ¿Está conmigo? Entonces esos dones son para administrarlos y ponerlos a disposición del cumplimiento del propósito de Dios. ¿Cuántos me entienden? Pero esta iglesia sigue hablando y sigue hablando el Señor, porque el que está hablando es el Señor. Y esta iglesia dice que tenía perseverancia. Y qué bueno que tenía perseverancia. Qué bueno que tenía obras. Qué bueno que trabajaba arduamente. Qué bueno que amaba la justicia. Qué bueno que tenía discernimiento. Qué bueno que tenía dones espirituales. Qué bueno que perseveraba. Y gloria a Dios por eso. Toma atención con esto, porque todas estas características que tenía esta iglesia era para el cumplimiento del propósito de Dios. Todas las características que podemos tener cada uno de nosotros es para el cumplimiento del propósito de Dios. Todos los talentos y habilidades que tiene cada uno de ustedes es para el cumplimiento del propósito de Dios. Hay muchos de nosotros que nos hemos servido con los dones que Dios nos ha dado. Hello. Pero no manifiesta su propósito, porque muchos se han adueñado de los dones que le han dado y se han dado gloria a sí mismos. Toma atención conmigo. Usted y yo tenemos que entender que lo que Dios está hablando es que Dios quiere que entendamos que todos esos dones, características, habilidades que tú y yo hemos recibido son para el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Cuánto me entiende? Si usted tiene don para la administración, qué bueno. Son para la gloria de Dios, son para el cumplimiento de Dios. Si usted es un buen estudiante, todos esos dones de habilidades en los números, hermano, déjame decirte que todo eso es para la gloria de Dios. Todo eso es para el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Alguien me entiende lo que yo hablo? Todos los dones, hermano, si usted tiene dones espirituales, todos ellos son para el cumplimiento del propósito de Dios. Todas estas fueron otorgadas. Y por eso Efesios capítulo 4 verso 7 y verso 8 marca la plataforma de esta palabra, porque dice: pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida de ¿qué? Del don de Cristo. Hay unos que tienen habilidad y dones para la política. Hay unos que tienen dones y habilidades para cantar, qué bueno. Hay unos que tienen don y habilidad para construir, qué bueno. Todo ello es para el cumplimiento del propósito. Lo que pasa es que muchos de nosotros tenemos el don y la habilidad de Dios, pero no lo ponemos a operar para el propósito de Dios. Ya se quedaron tan... Dígame amén. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Con ese don. Algunos que tienen don de hablar, don de presidir. Hay unos que tienen don, hermano, para dar. ¿Qué estás haciendo con el don que Dios te dio? Esas características, qué amable, qué hospitalidad la tuya. ¿Qué estás haciendo con ese carácter y esa hospitalidad tuya? ¿A disposición de quién lo estás poniendo? Es que tienes un montón de amigos, pero ninguno conoce a Jesús. Sigo ahí. Ya te extrañaba, mijo. Pero a cada uno, dice la Escritura, de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué? Y dio dones a los hombres. Hombres habilidosos para los negocios son para cumplimiento del propósito de Dios. Dones, habilidades en lo que saben matemáticas para el cumplimiento del propósito de Dios. Hello. No es que yo sé matemáticas, me voy a convertir en un gran ingeniero y ya cuando me convierta en un gran ingeniero voy a trabajar en una gran compañía. Y el hermano que estaba ahí, el matemático, ya no está. Claro, porque se sirvió del don que tenía para él. ¿Está conmigo o no está conmigo? Usted y yo tenemos que entender eso. Dios nos ha dado dones. Esta iglesia tenía dones. La iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis tenía dones. Como esta iglesia tiene dones. Y usted tiene dones. Y yo tengo dones. Pero todos esos dones son para el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Gloria a Dios por los dones. Qué bonito. Pero hubo una confrontación en el proceso. Dios está figurando todos los dones. ¿Está conmigo? Está viendo todo el trabajo que la iglesia está haciendo.
Está operando en los dones, está operando en el servicio, está operando, hermano, en la justicia, está operando en diferentes, pero hay una confrontación. Diga conmigo, confrontación. Porque aquellos hombres y mujeres de Dios que están diseñados en el propósito de Dios, vamos a tener que ser confrontados. Digan amén. Porque en el camino cometemos muchos errores. Por eso la importancia de tener un mentor. Por eso la importancia de tener un consejero. Porque no vaya a ser que estés construyendo tu propia torre y pensando que tú eres el dueño de la torre. Hello. Uno tiene que rendir cuentas para saber si está en el camino correcto, lógicamente alineado a la verdad de Dios. Usted y yo tenemos que entender esto, que la confrontación es parte fundamental en el proceso de Dios, porque la confrontación me va a ubicar si estoy caminando en el propósito de Dios o me estoy desviando. ¿Biblia para sustentarlo o no? ¿O ahí nomás la dejo? Sigo pues, ok. La confrontación es tan fundamental en nuestra vida, en nuestro caminar, para el cumplimiento de nuestro propósito. Necesitamos ser confrontados. Proverbios capítulo 13 dice el verso 18: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. ¿Quién es tu consejero? ¿A quién le das cuentas? ¿A quién le preguntas si estás por el buen camino? ¿O estás tomando decisiones solo, sin pedir consulta a Dios y al consejero que Dios ha puesto a tu camino? Lógicamente que al que pides consejo tiene que ser un hombre consagrado a Dios, una mujer consagrada a Dios. ¿Está conmigo o no está conmigo? La Biblia dice en el libro de Génesis, en el capítulo 12, que Dios llama a un Abraham poderoso, ¿sí o no? Y le dice a Abraham que el Señor, vete de tu tierra y tu parentela y te mostraré la tierra. Y Abraham obedece la dirección y se va en la dirección que Dios le dice. Pero cuando hubo el hambre, toma atención, cuando hubo hambre, Abraham se fue a Egipto. ¿Por qué no si Abraham tenía comunión, relación con Dios, ¿por qué no le pidió dirección a Dios? ¿Cuántas cosas de las que tú y yo hacemos no le pedimos dirección a Dios? ¿Cuántas decisiones que usted y yo hacemos no le pedimos dirección a Dios? Y si usted no está seguro, usted tiene que preguntar a alguien más grande que usted espiritualmente, para que sepa que la dirección que usted está tomando es la correcta. Necesitamos el consejo. Mira qué poderosa es esta palabra: pobreza y vergüenza. ¿Alguien la quiere? Yo no la quiero. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. La naturaleza del que menosprecia el consejo es orgullo, porque cree que él lo puede hacer solo. ¿Habrá alguien por aquí? No, aquí no hay ninguno, felizmente, Señor, gracias, porque aquí están todos santificados y justificados por la sangre de Jesús. Nunca menosprecies el consejo y nunca menosprecies la corrección. ¿A cuánto le gusta que le corrijan? Ay, espérese un poquito, no lo diga tan rápido porque lo voy a corregir. Vuelvo a repetir, en conciencia. ¿A cuánto de nosotros nos gusta que nos corrijan? Ya bajaron la mitad, el 50%. ¿A cuántos le gusta corregir? A todos. Pero cuando lo corrigen, no le gusta. ¿Está conmigo o no está conmigo? Usted tiene que aprender a ser corregido. Y usted tiene que aprender también a corregir. Tiene que aprender a corregir a sus hijos, ¿o no? En la sabiduría del cielo. No en la naturaleza que fue enseñado, sino en la sabiduría del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Con el corazón del Padre digan amén. Pero cuando usted sea corregido y dirigido, direccionado, usted tome atención. Hermano, esto que estás haciendo no está bien. Hermano, esa conversación que usted tiene no es correcta. Hermano, lo que usted está proyectando en las páginas sociales no edifica a nadie. ¡Pum! Te bloqueo. Porque el pastor bloqueado me han puesto por ahí. Pero de esta iglesia nadie me ha bloqueado, felizmente. De otro lugar. ¿Está conmigo?
Y se enojan cuando uno le dice: no estés haciendo esto, ten cuidado con esto. No le gusta la corrección, no le gusta la dirección. Pero aquí en CPL, en Cristo para las Naciones, a todos les gusta la corrección. Dele un aplauso a Jesús. Dios nos va a confrontar, porque Él nos hablará siempre intencionalmente, en su perfecto amor, para que sigamos adelante en el cumplimiento de su propósito. ¿Está conmigo o no está conmigo? Si Dios nos va a corregir y nos va a confrontar, es porque Dios no quiere que el propósito que Él tiene en nuestra vida sea cortado. ¿Sí me entiende? Por eso necesita la corrección. Por eso, después de haber tomado una mala decisión, Abraham, en el capítulo 13 del libro de Génesis, dice claramente: y volvió Abraham desde el principio al lugar del altar. Volvió al lugar de la consulta, volvió al lugar de la dirección, volvió al lugar donde tenía que estar. Otro minuto de silencio para Abraham, ¿o para quién es? Punto número 3, ya me voy a ir. La confrontación es parte del proceso de Dios. Sea una persona que le gusta que le llamen la atención, que le puedan decir. A mí me encanta cuando alguien me dice: pastor, ¿cómo me ves? Te veo lejos, mijo. Te veo débil. ¿Por qué, pastor? Por esta razón, por esta razón. Pero lo digo con amor. Nunca confronte o corrija a alguien con un corazón equivocado. Corrija con dirección, con principios del cielo. Direccione con amor. Diga: no, mi hijo, así no es. Dios no nos llamó a ser jueces. Él es el juez, pero nos dio su corazón para ministrar en la dirección del Espíritu Santo. Cuando alguien esté equivocado, no lo señales, no lo juzgues, no critiques, no hables de esa persona, sino ora por él y dile: Espíritu Santo, prepara mi corazón para yo poder llegar a ese corazón y decirle: por aquí no es, hermana, es por aquí. Amén. Ese amén está así como muy amén. Punto número 3. ¿Dónde se detuvo tu propósito? Me llama la atención cuando el apóstol Juan habla en esta palabra en Apocalipsis, diciendo: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda. ¿Sabe que hay muchas personas que se quedaron en una estación en su carrera de Dios, en su propósito de Dios? Se detuvieron. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? No sé, pero se detuvieron. ¿Quién detuvo tu propósito? Hello. No ha sido Dios. Porque en Dios hay propósito. Y si Dios te llamó, es que Dios quiere que llegues al final y que llegues en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él no te mandó para que te maten en el camino, o para ser avergonzado en la mitad del camino. Diga conmigo: no. Yo tengo que seguir adelante en mi propósito. Recuerda, por tanto, esa es la exhortación. Recuerda dónde te quedaste, dónde caíste. Y me llamó la atención porque busqué la palabra caído en el griego. Y una persona que está caída, dice específicamente, alguien que ha sido sacado del curso. Wow. ¿En qué momento? Hermano, usted puede, acuérdese, la iglesia de Éfeso servía arduamente, ¿sí o no? Tenía dones, tenía discernimientos, tenía obras. ¡Qué lindo! Pero no estaba en el cumplimiento del propósito. Y le dice el Señor y lo confronta:
Como hoy nos confronta a todos nosotros y nos dice a todos nosotros: ¿dónde te quedaste? ¿Dónde caíste? ¿En dónde te detuviste? ¿Dónde se detuvo tu llamado? Es que usted no sabe el problema que tuve con mi marido. Me desanimó. Hello. Es que desde que me quitaron ese trabajo, ya soy diferente. Dios no te ha quitado el trabajo. Hello. ¿Dónde caíste? ¿Dónde se detuvo el plan de Dios, el propósito por el cual Dios te llamó? ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? Esta es la palabra que el Espíritu Santo me puso para predicarles hoy, y la vengo meditando desde el día, la primera semana que llegué. Sí, me dijo este mensaje, y yo he estado meditando todos los días. ¿Dónde se detuvo mi propósito en ti? Claramente la palabra dice: caer significa, en el original, específicamente, ser sacado del curso que cada uno tiene. Significa alguien que ha perdido. Significa alguien que es ineficiente, alguien que está fallando, alguien que ha perdido todo deseo. Wow. ¿Habrá alguien que aquí ha perdido el deseo de servir? ¿Habrá alguien que ha perdido el deseo de buscar a Dios? ¿Habrá alguien que ha perdido el deseo en su vida de seguir luchando por su familia y su matrimonio? ¿Habrá alguien que puede decir: he perdido el deseo de servir, de adorar, de buscar, de darle a Dios? ¿Dónde caíste? ¿Qué te hizo caer? ¿Dónde y cuándo y por qué? Hay una confrontación, y hay ahí una exhortación, no para que te sientas mal. Es que verdad, me está cayendo la palabra. No es para que te sientas mal. Muchas personas han detenido su camino por las fallas de otros, por el testimonio de otros. Y déjame decirte, los otros que fallaron o te fallaron o lo que sea, no fueron a la cruz por ti. ¿Alguien me entiende lo que digo? Muchas personas han perdido el camino porque han visto malos ejemplos y malos testimonios. Pero déjame decirte que si Dios te ha traído aquí, es para volverte a tu propósito. Otro factor son las distracciones. Hay mucha distracción. La pandemia vino a distraer al cuerpo de Cristo. Ha venido un espíritu de acomodamiento en la iglesia. Ha venido un espíritu de acomodamiento en las familias. Hello. Tenemos que sacudirnos de todo acomodamiento. Tenemos que tomar la autoridad que Dios nos ha dado y avanzar hacia nuestro propósito con la autoridad del Espíritu Santo. ¿Alguien puede alabar a Dios en este día? Punto número 4. Después que da la exhortación el apóstol Juan a la iglesia de Éfeso, le dice: recuerda de dónde has caído. Pero le da no solamente le da el diagnóstico, diga conmigo, le da la medicina. Porque Dios es así. Dios siempre te puede exhortar, te puede hablar directamente a tu corazón, pero también te da la solución. Y la solución se llama arrepentimiento. Porque el Señor le dice: arrepiéntete. Estoy en el verso número 5, si me lo pueden poner en pantalla, gracias. Muy bien. Gracias. Recuerda por tanto de dónde has caído. Confrontación. ¿Y qué le dices? Solución. ¿Cuál es la decisión que tenemos que tomar? Arrepiéntete. Arrepentimiento. ¿Está conmigo? Y arrepentimiento tiene dos fundamentos. A la luz de la Escritura, habla de cambio de mente, pero también un cambio de sentimiento, pero también un cambio de conducta. Porque la conducta va a reflejar si hay un verdadero arrepentimiento o no. Un verdadero arrepentimiento se va a revelar en la conducta y en los sentimientos a través del cambio de manera de pensar. Porque no todo lo que tú piensas es verdad. Yo pienso que sí, pero está a la luz de la verdad. Está a la luz del propósito de Dios. Yo pienso que nadie me quiere.
Eso no es verdad. Que los jóvenes muchas veces que dicen, los jóvenes adolescentes que dicen, mi papá, mi mamá no me entienden, no me quieren. La pregunta es, ¿eso es verdad o mentira? Pero ¿por qué piensan ellos eso? ¿Quién puso esos pensamientos en eso? No fue Dios. Fueron puestos para detener el propósito que Dios tenía para la vida de esos jóvenes y tiene para la vida de esos jóvenes. O eventos fuertes en la vida que pasan los niños. Por ejemplo, hay madres que se vinieron a este país. ¿Se vinieron a qué? ¿A ganarse la gran vida? No, vinieron para darle un mejor futuro para sus hijos. Y no fue fácil llegar hasta aquí, ¿sí o no? Fue muy difícil. Y yo con mi propio corazón he visto en estos 17 años mujeres en esta casa poderosas en Dios, que han sacrificado su tiempo, sus fuerzas, todo por sus hijos. Y hacen un gran esfuerzo de traerlo de tan lejos. Y vienen los hijos. ¿Y qué quieren los hijos? Wow, mi mamá ha trabajado todos estos años por mí. O dicen, mi mamá me fue a dejar ahí abandonado. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién puso esos pensamientos en el corazón de ese joven? Ahí hay un derecho legal contrario al principio, a la voluntad de Dios. Entonces es por eso que el hombre de Dios tiene que estar atento, tiene que discernir, tiene que establecerse en la verdad del cielo y poner por dónde cayó. Bueno, tú no has caído, pero de repente ¿dónde cayó tu hijo? Es que hubo un problema en mi casa. Es que mi esposo se fue. Es que pasaron eventos en la familia. Es porque recibí tal cosa en mi casa. Desde ahí su actitud cambió, su sentimiento fue transformado. Pero aquí está el que todo lo puede. Aquí está Jesús. Aquí está el Salvador, el que puede cambiar todo. Todo lo que está muerto para vida. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que está caído, Dios tiene el poder para levantarlo. Solo tú tienes que creer, solo tienes que arrepentirte. Arrepentirte tiene que ver con el concepto de cambia tu manera de pensar, alíneala a la verdad de Dios y a la palabra. Pero que también, si tú realmente has cambiado tu manera de pensar, tu sentimiento cambiará en base a las circunstancias, pero también tu conducta reflejará que realmente hay un arrepentimiento genuino. En el Antiguo Testamento la palabra arrepentimiento tiene otro concepto. En el Antiguo Testamento la palabra de arrepentimiento es volverse, lamentarse por lo equivocado que podemos haber hecho, lamentarse, deplorar algo. ¿Está conmigo? Volver a Dios, tener el corazón triste por haberle fallado a Dios. Eso significa arrepentimiento en el antiguo, pero en el nuevo significa cambio de mente. ¿Alguien me entiende lo que estoy hablando? La instrucción del cielo para volver a tu propósito, tenemos que arrepentirnos. Digan amén. Número 1, tenemos que reconocer dónde nos quedamos. Hay muchos que deberían estar ya graduándose en la escuela, en el college, pero se quedaron de repente en middle school, o se quedaron en la elementary, porque pasó algo en la elementary. Estoy poniendo algo figurativo. ¿Dónde te detuviste? Porque si te detuviste, esta palabra de Dios de esta tarde te está diciendo Dios a ti, a tu vida, por tu nombre. Tú no puedes quedarte ahí. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está dando una oportunidad. Ya conmigo, oportunidad. Y Dios siempre da oportunidad. El pueblo de Israel, antes de recibir 70 años de cautiverio, toma atención, el profeta Jeremías iba y le decía: arrepiéntanse, vuelvan a Dios, regresen a Dios, no hagan esto. Y Dios le dice a Jeremías: ya no le digas nada, porque no quieren oír. Al no querer oír la instrucción y la dirección del cielo, entonces vino la consecuencia. Muchos tenemos que esperar la consecuencia para reaccionar. ¿Por qué esperamos la consecuencia para reaccionar?
Si Dios nos está dando la oportunidad hoy para tomar el camino de mi propósito, porque el pacto que Dios hizo contigo no es solamente para ti, es para tus generaciones. Dios es un Dios de pacto. Él no rompe su pacto. El que lo rompe somos nosotros. Pero siempre habrá una oportunidad para volver a ese pacto. ¿Alguien me entiende lo que yo estoy predicando? Vamos, alábele a Jesús. Esto es tan poderoso, porque el Señor le dice: mire, 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 esto es poderoso. Ya voy a terminar con esto. Mi hijo el pianista, ¿dónde está mi hijo el pianista? Ahí viene mi hijito. A ver, te cortaste el pelo, mi hijo. Qué linda la barba. Esa barbita también que te has puesto, te queda linda. No te voy a decir a quién te pareces, pero te queda lindo. Después te digo. Démosle un aplauso a nuestro hijo César. Chulada. Esto es tan poderoso, porque dice en el verso 4: pero tengo contra ti que has dejado ¿qué? El primer amor. ¿Qué pasa en el primer amor? ¿Alguien ha estado enamorado alguna vez en su vida aquí? Y los demás nunca han estado enamorados. No te hagas si has estado enamorado. O estás todavía, más te vale. Porque la tienes ahí acostadito, dices. Si no le está, peñíscale, mija, peñíscale. Más te vale, dile, más te vale. ¿Qué hace cuando usted está enamorado? Recuerde cómo estaba en el primer momento. Qué chulada, qué linda, ¿verdad? Había una comunicación. Todo lo que ella te pedía, tú le hacías. Todo lo que él decía, hazle, ay, sí, yo hago. Ese es el primer amor, ¿sí o no? Que hazme tacos ahogados, tacos no sé qué. Él lo hacía. Y tortillas hechas a mano, y lo hacía. Todo lo que le pedía lo hacía, ¿sí o no? Pero van pasando los años y se casan. Antes querían, el primer año dormían juntitos, bien abrazaditos. Ahora hace calor. En lo espiritual es igual, ¿sabías? Antes llorabas en la presencia de Dios. Antes no querías perderte ningún servicio. Ahora ya por línea. El otro domingo. No, ya no quiero servir, hermano, mucho compromiso. Siquiera la iglesia de Éfeso estaba sirviendo, estaba operando en los dones, pero había perdido su relación con Dios. Nunca desprecie lo que Dios te dio. Hermano, si usted ha dejado sus privilegios en Dios, significa que no ha entendido realmente lo que significa servir a Dios. ¿Sí me entiende o no me entiende? Hermano, yo les he enseñado como pastor y ministro de alabanza que bajarme de aquí. Es que me pica la garganta. Mire, me picaba la garganta. Ahora fíjese que no había cantado 2 semanas. Canté y me estaba picando. Tráigame el té. Dije, tráigame agua. Pero dije, no, tráigame el té. Dije, no. Hermano, nunca deje un privilegio. Pregúntele a Dios si va a hacer otra cosa en la cual usted puede operar con sus dones y mejor hacerlo. Qué bueno. Pero si usted sabe el don que tiene y está operando en otro lugar, o no está operando en nada y se convirtió solamente en espectador, usted tiene que preguntarle al Espíritu Santo si esa es su voluntad. Tú no naciste, Dios no te dio dones y habilidades para que seas espectador. ¿Está conmigo? Somos un cuerpo en Cristo, y todo este cuerpo se necesita unos a otros. Hay habilidades y características que Dios ha dado para que su cuerpo funcione, para que su iglesia avance. El plan no es del pastor, la visión no es de la iglesia, la visión es de Cristo. Dios le da la oportunidad y le dice: regresa, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete. Pero le dice: haz acción, las primeras obras. Pero le dice ahí: haz las primeras obras, pues si no, ahí viene la advertencia: vendré pronto por ti. ¿Y qué dice?
vendré pronto por ti. ¿Y qué? Quitará lo que Él puso en ti. Wow. Eso tiene que ver un poco con lo que predicaba mi hijo Brian. Hello. Lo que Dios te dio no es para que Dios te lo quite. Dios le quitó al negligente en la parábola del 25 de Mateo, ¿o no? Al negligente le quitó, le dijo: dame lo que tienes. Y se lo dio a aquel que multiplicó lo que Dios le dio. Lo que Dios te dio es para multiplicarlo. Todo lo que Dios te dio. Aquí hay mujeres y hombres que Dios ha levantado con unciones poderosas, con dones poderosos. Son para multiplicarlo. Hasta la bebé dice, hasta la Grace dice amén. ¿Está conmigo la iglesia? Aquí hay hombres que han estado impartiendo en alguna temporada de su vida. Han tenido grupos pequeños, han estado adorando y ahora no lo están haciendo. Pues le cuento, le doy una buena noticia. El Espíritu Santo me instruyó y me dijo: vas a retar a la iglesia y todos van a estar operando y van a estar sirviendo. No habrá nadie en esta iglesia que no sirva. No dijeron amén. Ya me asustó. Todos van a servir. Me van a servir. Y si hay alguien que antes enseñaba la palabra, va a volver a enseñarla otra vez. Y sé que para que hay más de muchas personas que tenían grupos de matrimonio y que ahora no lo tienen, porque están tan ocupados que ya no tienen tiempo para servir a Dios. Cuidado. Antes tenían grupos en su casa, antes tenían grupos por Zoom, y ahora otro minuto de silencio. Preparen las piedras. No me vayan a apedrear, por favor. ¿Por qué? Si tú no lo tomas, Dios te lo quita y se lo da a otro. Pues que se lo dé a otro. ¿Tú pierdes? Aquí hay mujeres con dones poderosos. Aquí hay mujeres con dones espirituales. Necesito que te multiplique, dice el Espíritu Santo. Necesito que te pongas y vuelvas otra vez al primer amor, donde nunca decías: no, cuenta conmigo, cuenta conmigo, cuenta conmigo, pastora, cuenta conmigo, pastor. Aquí estamos para avanzar. ¿Dónde te quedaste? ¿Dónde te detuviste? Dios te llama y te dice: arrepiéntete. Ya es la primera obra. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. Si no te hubieras arrepentido, pero tienes esto. Y hay otra enseñanza ahí que voy a cortar hasta el verso 9, que son las tradiciones, que es la única olaíta. Eso es otra enseñanza, los cuales Dios aborrece. Dice: pero el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu, verso 7, lo que dice a las iglesias. Pero dice: al que venciere. Diga conmigo: al que venciere. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida. Porque hay personas que ya no operan en el árbol de la vida. Como están fuera del propósito, operan en el otro árbol, en el árbol del bien y del mal. Esa es otra enseñanza. Otro día se la doy. Donde juzgan, donde critican, donde murmuran, donde dicen: mira aquí, mira allá, porque están fuera del enfoque, fuera del propósito, se salieron. Entonces están de Mirandas. Pero Anaí se apellida Miranda aquí, mirando nomás. Mira cómo vino vestida, mira el esto de aquí, mira el peinado que se puso, mira el pastor se puso zapatos aquí, o la pastora aquí. Hello, eso no existe. Se salió de su propósito. El propósito, el que está en el propósito está pensando: hoy es el día del Señor, hoy Dios tiene una palabra para mi vida, hoy Dios hará algo sobrenatural en mi vida, en mi casa. Hoy Dios traerá una palabra que va a transformar mi corazón, y yo volveré a su propósito y miraré que todo lo que Él prometido se va a cumplir, porque Dios es bueno y grande. ¿Cuántos dicen amén?